Antes de vacaciones habíamos terminado de ver el texto de Jäger con respecto al mundo de Odiseo, y habíamos quedado en retomar ahora la vuelta de vacaciones con el texto de Findlay, que os envié Ujú. en PDF el extracto corregido para poder leerlo en esta sesión. Pero Entonces esta lo sesión pondrás en pantalla, ¿verdad? lo pondré en Porque pantalla, no lo he efectivamente. conseguido imprimir, que tengo problemas con la No, impresora. no hay problema, no hay problema. Lo pondré en pantalla porque además, como siempre estoy haciendo correcciones hasta el último minuto, ¿qué le vamos a hacer? Sí, ahora lo compartimos y ya está. Pero bueno, yo no quería empezar esta sesión sin un recuerdo a José María, que nos dejó antes de vacaciones. Este seminario era un seminario al que José María le tenía mucho cariño. Luisa, sabes, fue el último seminario al que él vino, fue justamente la última sesión, y a partir de ella eh, pues, nos dejó. José María fue un compañero que estuvo siempre, desde el primer momento, desde los primeros seminarios con nosotros, era un entusiasta. También es verdad que acicateado también por Luisa, que estaba ahí siempre detrás, como punta de lanza. Pero José María se había transformado en estos últimos años en una figura pues, muy querida por todos nosotros, ¿no? Siempre sus socarronerías, sus risas, su buen humor, las ganas con las que compartía todo con nosotras, inclusive cuando pataleaba, cuando se enfadaba porque no entendía, cuando no entendía las cosas, siempre recordaré el conato de subversión de guerra civil que nos planteó en Fortunas del Feminismo, creo que fue, ¿no, Luisa? Cuando Fortuna, dijo, es que no entiendo nada, es que esta mujer no se... fortuna del feminismo, sí. Y, Yo, Jorge, quería aprovechar esta oportunidad para daros las gracias por estos seminarios, darte las gracias a ti, porque sin ti no sería posible. Él tuvo un gran estímulo para conectarse. 7 días después de la última conexión murió. Él era muy consciente de todo lo que ocurría, pero suponía un estímulo extraordinario el conectarse y el estar con vosotros. Estos seminarios eran para nosotros algo más. Eran comunicación, apoyo y algo muy especial. Así es que en su nombre, porque lo hemos comentado muchísimas veces, muchas gracias. gracias a ti, Luisa, y Vosotros. gracias a Sara, y gracias al cariño que José María nos puso siempre y tuvo siempre con nosotros. Con él se nos fue un amigo, pero bueno, su recuerdo sigue con nosotros. Este seminario se lo vamos a dedicar a él también, porque bueno, pues fue un compañero y seguirá siendo un compañero siempre presente con nosotros. Gracias, Luisa, por estar ahí, y gracias por seguir acompañándonos y por seguir aquí firme con nosotras. Un beso muy grande de todos nosotros para ti. Gracias. Y un gran recuerdo para José María en lo sucesivo. Bien, comenzamos la lectura. Decíamos que hoy íbamos a retomar nuestro camino por la historia del pensamiento, la historia de los orígenes de la filosofía griega, que vimos que si no éramos serios no podíamos menos que remontarnos al Paleolítico. Al fin y al cabo el ser humano eh, piensa desde que es humano. Y en esta historia que fuimos siguiendo en estos 2 años que han pasado ya, en esta larga historia del pensamiento de la humanidad que fuimos trabajando, nos dimos cuenta, creo que todos pudimos tomar nota de que los seres humanos de hace 5.000 años, de hace 10.000 años, de hace 20.000 años, no eran muy diferentes a nosotros, a nosotras. Los seres humanos, desde que somos humanos, probablemente desde que salimos de África, que como sabéis, desde entonces somos todos inmigrantes, aunque algunos quieran poner fronteras,
desde que salimos de Kenia, aquí no hay nadie que no sea extranjero. Los seres humanos pensamos, sufrimos, vivimos, tememos siempre por las mismas cosas. Las grandes diferencias culturales que hay o que se pueden apreciar no son más que las diferentes respuestas que los mismos seres humanos han ido dando a lo largo de los milenios en función de sus circunstancias y de la situación en la que han tenido que luchar por la vida y construir la comunidad junto a sus iguales. Pero los grandes problemas siempre han sido los mismos. Los problemas del poder, los problemas del amor, los problemas del miedo, la incertidumbre ante el infinito, la incertidumbre ante el futuro, la incertidumbre ante la muerte, el, el miedo, el respeto, la preocupación ante los avatares de la vida o los cambios en la naturaleza. Y vimos cómo a lo largo de la historia del pensamiento y a lo largo y ancho de toda la humanidad, el ser humano, bueno, pues fue encontrando distintas respuestas de tipo místico, religioso, mágico, buscando encontrar ciertas uniformidades, ciertas reglas de comportamiento en la naturaleza que le permitieran anticiparse y poder pensar en el futuro con un mínimo de seguridad, con un mínimo de confianza. Nosotros hoy nos apoyamos, nuestra civilización se apoya principalmente en la ciencia, sobre todo en la tecnología, para encontrar esas respuestas, esas confianzas, esas certidumbres. En otros momentos esas respuestas se buscaron en la religión, en otros momentos en la magia, en otros momentos en el misticismo, en el animismo, pero de una manera o de otra, sea personificando en dioses antropomórficos las fuerzas de la naturaleza, sea racionalizándolas como fuerzas eh, externas que operan sin estar bajo nuestro control, pero que podemos predecir, de una manera o de otra, el esfuerzo humano por comprender el mundo, por comprender los avatares que nos rodean, y preverlos y comprendernos a nosotras mismas, siempre fue el mismo impulso. La filosofía griega no es otra cosa que una manera particular, una manera peculiar de encontrar esas respuestas y esas seguridades o buscar esa previsión en los acontecimientos que tuvo su origen en el mundo griego. Podríamos datarlo, pues, pero por poner una fecha arbitraria, es decir, tan arbitraria como son todas las cosas humanas. Podríamos ponerlo en el siglo VII, en el siglo VI, antes de nuestra era. Pero leyendo la Ilíada de la Odisea, leyendo a Jäger y ahora leyendo a Finlay, nos daremos cuenta que esa manera peculiar de ver el mundo, que luego se escribió a partir de Platón bajo la forma estilística y literaria que hemos dado en llamar filosofía, a partir de entonces, no nace de la nada. Nace de una larga tradición de pensamiento, de acción política, de discusión, de preocupaciones, en las que el pensamiento racional, la política, la religión, los miedos, las incertidumbres se van entrelazando y van configurando ese peculiar, eh, eh, esa peculiar forma de ver el mundo y de practicar la comunidad, eh, que hemos dado en llamar la cultura griega. ¿Por qué para nosotros es importante la cultura griega y no hemos profundizado más en la cultura china, que también la estudiamos, o en la cultura hindú? Bueno, porque nosotros somos herederos directos de esta forma de pensamiento y organización política y de organización de la comunidad que nació en Grecia, que fue tomando forma
a partir del mundo de Odiseo y que se configuraría de forma definitiva en la filosofía griega previo paso por las invasiones persas que ya veremos más adelante y por la construcción de esa figura política extraordinaria que los griegos llamaron democracia y por la que todavía seguimos y que todavía seguimos tratando de construir, ¿no? Es decir, cuando veamos la democracia griega veremos que tiene muchísimos peros que ponerle, pero vamos, no hace falta más que mirar a nuestro alrededor para ver todos los peros que tiene la nuestra, ¿no? Sí, entonces, en fin, la democracia no deja de ser una aspiración a la forma en comunidad que de alguna manera empezó a pensarse alrededor de este mundo de Odiseo que terminará eclosionando en Pericles unos siglos después, y que ha llegado hasta nosotros a trompicones entre golpes de Estado, monarquías, teocracias e intentos frustrados, ha llegado hasta nosotros como idea, como aspiración profundamente imperfecta y que ya veremos en Grecia tenemos mucho que aprender sobre los errores que los griegos cometieron, pero también sobre los errores que nosotros estamos cometiendo y que los griegos no cometieron. ¿Vale? Sí, aquí no hay nadie que pueda ponerse la medalla en la historia de haber conseguido una construcción política que pueda llamarse democracia, que la pueda haber conseguido, quiero decir, que la pueda haber conseguido plenamente, y en todo caso es una idea que merece ser reflexionada y es a lo que dedicamos principalmente este seminario, a comprender el nacimiento de esta manera de pensar, a comprender el nacimiento de estas preocupaciones y la forma especial que le dieron los griegos, no solamente en la metafísica, no solamente en la física, no solamente en la biología, sino también en los estudios éticos y en la política, que es principalmente donde va a hacerse fuerte la primera reflexión filosófica completa que nace con Platón, aunque antes veremos que hay una serie de filósofos griegos que hacen filosofía natural, como son los jonios, Anaximandro, Anaxímenes, Tales, hacen una especie de filosofía de la naturaleza, pero que en última instancia va a terminar desembocando en Atenas, en el pensamiento clásico ya de Platón, y tomando forma bajo esa figura literaria de los diálogos platónicos que han llegado hasta nosotros con el nombre de filosofía. Pues bien, como veis, no hay historia que pueda empezar de cero. Toda historia, allá donde la queramos empezar, tiene unos antecedentes. Y hoy os invito a que le echemos el último vistazo al mundo de Odiseo para ver los grandes antecedentes que tiene el pensamiento griego en este mundo oscuro que a partir de la caída del mundo micénico, con las últimas invasiones indoeuropeas y las invasiones de los pueblos del mar, a partir de la caída del mundo micénico, se va desarrollando en estas islas, en el continente, y sobre todo en la costa de Jonia, en la costa de Asia Menor, donde los comerciantes griegos van a construir sus primeras ciudades-estado ricas, y donde va a tener lugar las primeras formas de escritura en griego que conocemos. Como vimos, la Ilíada y la Odisea son una de las primeras apariciones literarias que tenemos en griego, y se construyeron, se
se pusieron por escrito lo que seguramente eran cantos de aedos, repetidos y aprendidos de forma memorística y transmitidos de boca en boca, bueno, fueron puestos por escrito por primera vez en alguna de estas islas de Jonia. Ya veremos más o menos pues, qué idea se puede tener de por dónde pudo surgir, la zona de Mileto, por ahí cerca, y cómo a partir de entonces esta manera peculiar de enfocar los problemas humanos y las relaciones humanas que se plantea en la Ilíada y la Odisea se van a transformar en la manera clásica de comprender no solamente la autointerpretación de cada una de las comunidades, sino de comprender el esquema educativo y moral, la ética, la política, a partir de la cual todo griego, y hasta muchos siglos después, siguió mirando para tomar referencias sobre lo que debía o no debía hacerse. Ya Jäger, en el texto de Antes de Vacaciones, nos había explicado que la paideia griega, la manera en la que se educa a los griegos, a los jóvenes, sobre todo a los que aspiraban a ser clase dirigente, en la antigua Grecia, en cualquiera de las islas, en el continente, en cualquier lugar donde se encontraban, siempre se miraban en el espejo que les devolvían estos cantos, estas obras primigenias de la Ilíada y la Odisea. Pero además de eso, Finlay nos dice algo más. Finlay nos dice que la Ilíada o la Odisea no solamente habla de un mundo imaginario, primitivo, siempre todo pasado fue mejor, bla, bla, bla. No, 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 no. Finlay nos dice que detrás de la historia que se encuentra en la Ilíada y la Odisea hay multiplicidad de detalles aparentemente intrascendentes. Una boda, un banquete, unos juegos deportivos, unas pompas fúnebres, unos cánticos, unas relaciones entre hombres y mujeres, entre subordinados y jefes, entre aristócratas y plebe. Hay multiplicidad de detalles, nos dice Finlay, que no habla del mundo micénico. La Ilíada y la Odisea supuestamente hablaban del mundo micénico, supuestamente hablaban de héroes de la edad del bronce, ¿no? Aquiles, Ajax, Agamenón, ¿no? Supuestamente hablan de la edad del bronce o como mucho de los siglos XI del siglo X antes de nuestra era. Pero sin embargo, nos va a decir Finlay, hay multiplicidad de detalles que no encajan con eso. Y que son más propios de los siglos en los que se está contando la Ilíada y la Odisea, que los siglos que supuestamente narra la obra. Y en esos detalles nos podemos centrar, es la propuesta de Finlay, para tratar de estudiar cómo era el mundo en los siglos 7 o en los siglos 8 o en el siglo 9 antes de nuestra era. No el mundo mítico que narra, sino el mundo real de la gente que convive mientras estos cantos se están interpretando por los distintos aedos. Ya Marta señalaba antes de vacaciones que había multiplicidad de pequeños detallitos que aparentemente eran intrascendentes y que no hacían a la historia. Pero esos detallitos, ya lo comentamos, le permitían a los oyentes de la historia vincularse a la historia como algo presente.
Bien, Finlay, el gran trabajo que hace en este texto es analizar todos esos pequeños detalles para tratar de comprender cómo era el mundo en el que se estaban cantando estos cantos de la Ilíada y la Odisea. Bienvenidas, compañeras, a esta nueva etapa del seminario. Voy a compartir pantalla y comenzamos la lectura con el extracto que os he preparado. ¿Extracto? Este texto lo tenéis todas, pero lo voy a compartir, lo mantendremos en pantalla para quienes no podréis o no lo tenéis en papel o preferís leerlo. Bien, El mundo de Odiseo, este texto lo tenéis en Fondo de Cultura Económica, fue escrito en 1954 y es una obra tan abrumadora, ahora lo comprobaréis a lo largo de la lectura, es una obra tan especial que en su momento rápidamente fue un terremoto cultural, rápidamente se transformó en un clásico indiscutible de los estudios griegos y hoy sigue siendo una obra de referencia absolutamente obligada para cualquiera que pretenda tener un poquito de culturilla general al respecto del mundo griego, ni hablar para los eruditos y las eruditas. El mundo de Odiseo, capítulo 1, Homero y los griegos. Juanra, por favor, comienza tú si te parece bien. Homero y los griegos. Poseedores de esta notable invención, el alfabeto, los griegos podrían ya registrar todo lo imaginable, pero lo que ellos escribieron y lo que aún se conserva son esas cosas sumamente desproporcionadas en su volumen. Las obras de Homero, Platón y Euclides fueron escritas a mano sobre rollos, ordinariamente hechos de papiro. De los originales se hacían copias, siempre a mano, sobre papiro, o más tarde en pergaminos y tela, y ninguno de estos materiales es perdurable. Lo que sobrevivió fue, aparte de algunas excepciones occidentales, lo que se juzgó digno de ser copiado y vuelto a copiar durante centenares de años de la historia griega y después. Durante los siglos de la historia bizantina, en los cuales los valores y las modas cambiaron más de una vez, con frecuencia radicalmente. Gracias, Juanra. Nos dice Finlay que cuando estudiamos la Ilíada y la Odisea o cuando estudiamos cualquiera de los textos griegos, tenemos que ser conscientes que lo que ha llegado hasta nosotros es una parte infinitesimal de lo que se escribió en su momento, y lo que hemos recibido ha pasado la criba muchas veces de los gustos de sucesivas generaciones que consideraron digno de copiar y recopiar los textos, cuando no sencillamente de la arbitrariedad de que un texto se conservara, que no se corrompiera por la humedad o por los gusanos, o que algún terremoto o alguna circunstancia externa lo mantuviera enterrado y a salvo durante las centurias, cuando no milenios posteriores. Lo que nosotros hemos podido, lo que nosotros sabemos, lo que nosotros hemos heredado, no es otra cosa que lo que los siglos en su camino arbitrario han salvado y lo que los seres humanos a lo largo de esos siglos han sentido cierto interés por guardar o por copiar a medida que se iba deteriorando. Los textos griegos se escribían en papiro, luego en vitela, en piel, pero claro, son todos materiales corrompibles. Y vosotros diréis, hombre, pero es que en Egipto también se escribían en papiro y siguen los papiros. Sí, pero las condiciones atmosféricas del desierto egipcio no son las condiciones atmosféricas del mundo griego.
y en Egipto la sequedad del clima permitió guardar relativamente gran cantidad de documentos, pero en las islas griegas esos documentos se los comían los bichos en muy poco tiempo. Nos dice el autor, lo que sobrevivió, aparte de algunas excepciones accidentales, fue lo que se juzgó digno de ser copiado y vuelto a copiar durante centenares de años, de la historia griega y después durante la historia bizantina, en los cuales además los valores y las modas cambiaban. Y lo que era digno de ser copiado en un siglo, 3 siglos después podía parecer caduco, obsoleto o cuando no herético, que ya veremos la religión, el gran peso que tiene en todo esto, ¿no? Y que debía ser condenado a la hoguera o simplemente eliminado. ¿Cuántos textos, ya recordaréis Umberto Eco, El nombre de la rosa, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos textos hemos descubierto bajo otros textos? Porque como la vitela era un material tan lujoso, cuando alguien quería escribir algo, lo que hacía era borrar el libro anterior y escribir encima, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, muchos textos los hemos descubierto como rastro debajo de otros textos que podrían ser más o menos intrascendentes para nuestra época, pero que algún autor había estimado que el libro, pues ese ya no tenía una tragedia de Eurípides, ¡bah, qué tontería si eso ya está caducado! ¿No? Pues escribo pues otra cosa encima. Bueno, y así de alguna manera, de forma tan arbitraria, tan aleatoria, tan injusta, es como han llegado hasta nosotros los documentos de la antigua Grecia, siempre bajo la criba de todas estas arbitrariedades e injusticias de la moda y de la estética. Continúa Mercedes, por favor. Lo poco que ha llegado a nosotros. Lo poco que ha llegado a nosotros a través de este proceso de criba se muestra fácilmente. Se conocen los nombres de unos 150 autores de tragedias griegos, más aparte de raros fragmentos citados por autores o antólogos griegos o romanos de época posterior. Se conservan únicamente las obras de 3 atenienses del siglo V antes de nuestra era. Fijaros qué tremendo, Mercedes, qué tremenda la criba. Se Sí. sabe que hubo 150 autores de tragedias griegas. Pues solo han llegado obras hasta nosotros de 3. 82. De 3. ¿No? Se ha perdido. Continúa, pero esto no es todo. Pero esto no es todo. Esquilo escribió 82 obras teatrales y tenemos solo 7. Sófocles, según se dice, escribió 123, de las cuales existen todavía 7. Y podemos leer 18 o 19 de las 92 de Eurípides. Además, lo que leemos, si es un original griego, es un texto laboriosamente colacionado, comparado, seleccionado, contrastado de manuscritos medievales, generalmente de los siglos XIV y XV de nuestra era, producto final de un número desconocido de sucesivas copias y por consiguiente de transcripción posiblemente deformada. Fijaos qué tremendo, ¿no? Es decir, cuando decimos, vamos a leer a Eurípides, vamos a leer a Sófocles, ¿no? Lo que estamos leyendo es el copia y pega de una enormidad de generaciones y además de forma fragmentaria, porque de cada tragedia a lo mejor nos llegaron las 3 primeras páginas por un camino, 5 páginas por otro camino, otras 10 páginas las encontramos en una biblioteca quemada en otro sitio, ¿no? Es decir, entonces a lo largo de los siglos los eruditos han ido contrastando
y juntando y pegando y sobre todo eliminando y seleccionando, viendo las capas del texto en las que pudo haber alguna pezuña que introdujera párrafos que no eran propios del autor, ¿no? Es decir, tratando de cribar y decir, bueno, pues vamos a ver qué es lo que corresponde y qué es lo que no corresponde, qué es un añadido indebido y cuál puede ser la obra relativamente original, con estudio filológico detrás, por supuesto, para ver que las palabras que se están utilizando, la forma gramatical que se está utilizando era la que posiblemente el autor hubiera utilizado en su momento. Ya veis la tremenda arbitrariedad, la tremenda casualidad y el enorme trabajo que hay detrás de algo tan modesto como cuando decimos vamos a leer Medea, ¿no? Sí, todo el trabajo de siglos, de enorme cantidad de gente tratando de conservar, recuperar, rescatar el texto aproximadamente parecido al original que pudiéramos tener. Continúa, Paco, por favor. Solamente en Egipto fue posible que duraran indefinidamente los textos escritos en papiros, gracias a la deshidratación natural proporcionada por las peculiares condiciones climáticas. Egipto cayó bajo el dominio griego durante el imperio de Alejandro Magno, a partir del cual muchos griegos emigraron hacia el Nilo. Desde el siglo III antes de nuestra era, hasta la conquista de los árabes 1000 años más tarde, el griego fue el lenguaje culto en Egipto y muchos de los papiros hallados contienen fragmentos literarios que son mucho más antiguos que los de los manuscritos medievales. Estos papiros que se encontraron en en Egipto, permitieron cotejarse con los manuscritos medievales y comprobar la fidelidad de la copia que se había ido realizando a lo largo de los siglos y completar lagunas, completar fragmentos que estaban mal copiados, etc., ¿no? Continúa, Paco. Los papiros han dado a luz nuevamente obras notables que estaban totalmente perdidas. Es, sin embargo, tan pequeño su número que permite subrayar el hecho de que el proceso de eliminación había tenido lugar mucho antes de los copistas monásticos de la cristiandad medieval. En la biblioteca establecida en Alejandría por los gobernantes griegos de Egipto en el siglo III antes de nuestra era, la biblioteca más grande del mundo, solo 74 o 78 de las 92 tragedias de Eurípides podían consultarse, hecho que revela una considerable pérdida en el espacio relativamente corto de 2 siglos. En muy poco tiempo, la moda, el interés, la época, los estilos literarios ya hicieron una criba salvaje con respecto a los textos clásicos, ¿no? Continúa la lectura, Charo. Gracias, Paco. Misteriosos grupos de hombres a caballo recorren los caminos de Grecia. Los campesinos los observan con desconfianza desde sus tierras o desde las puertas de sus cabañas. La experiencia les ha enseñado que solo viaja la gente peligrosa, soldados, mercenarios y traficantes de esclavos. Arrugan la frente y gruñen hasta que los ven hundirse otra vez en el horizonte. No les gustan los forasteros armados. Los jinetes cabalgan sin fijarse en los aldeanos. Durante meses han escalado montañas, han franqueado desfiladeros, han cruzado valles, han vadeado ríos, han navegado de isla en isla. Sus músculos y su resistencia se han endurecido desde que les encargaron esta extraña misión. Para cumplir su tarea deben aventurarse por los violentos territorios de un mundo en guerra casi constante. Son cazadores en busca de presas de un tipo muy especial. Presas silenciosas, astutas, que no dejan rastro ni huella. Gracias, Charo. Si estos inquietantes emisores se sentasen en la... Ah, perdón. Gracias. Sigue, Juan. Adelante, Juan.
Si estos inquietantes emisarios se sentasen en la taberna de algún puerto a beber vino, como pulpo asado, hablar y emborracharse con desconocidos, nunca lo hacen por prudencia. Podrían contar grandes historias de viaje. Se han adentrado en tierras azotadas por la peste. Han atravesado comarcas asoladas por incendios. Han contemplado la ceniza caliente de la destrucción y la brutalidad de rebeldes y mercenarios en pie de guerra. Como todavía no existen mapas de regiones extensas, se han perdido y han caminado sin rumbo durante días enteros bajo la furia del sol o las tormentas. Han tenido que beber aguas repugnantes que les han causado diarreas monstruosas. Siempre que llueve, los carros y las mulas se atascan en los charcos. Entre gritos y juramentos han tirado de ellos hasta caer de rodillas y besar el barro. Cuando la noche les sorprende lejos de cobijo alguno, solo su carpa les protege de los escorpiones. Han conocido el tormento enloquecedor de los piojos y el miedo constante a los bandoleros que infestan los caminos. Muchas veces, cabalgando por inmensas soledades, se les hiela la sangre al imaginar un grupo de bandidos esperándolos, conteniendo el aliento, escondidos en algún recodo del camino para caer sobre ellos, asesinarlos a sangre fría, robarles la bolsa y abandonar sus cadáveres calientes entre los arbustos. Gracias, Juan. Viñoles, adelante. Es lógico que tengan miedo. Es lógico que tengan miedo. El rey de Egipto les ha confiado grandes sumas de dinero antes de enviarlos a cumplir sus órdenes a la otra orilla del mar. En aquel tiempo, solo unas décadas después de la muerte de Alejandro, viajar llevando una gran fortuna era muy arriesgado, casi suicida. Y aunque los puñales de los ladrones, las enfermedades contagiosas y los naufragios amenazan con hacer fracasar una misión tan cara, el faraón insiste en enviar a sus agentes desde el país del Nilo, cruzando fronteras y grandes distancias en todas las direcciones. Desea apasionadamente, con impaciencia y dolorosa sed de posesión, esas presas que sus cazadores secretos rastrean para él, haciendo frente a peligros ignotos. Los campesinos que se sientan a fisgonear a la puerta de sus cabañas, los mercenarios y los bandidos habrían abierto unos ojos asombrados y una boca incrédula si hubieran sabido que perseguían los jinetes extranjeros. Libros, buscaban libros. Gracias, Juan. Libros, buscaban libros. El rey de Egipto, el faraón, les cargaba la bolsa de oro y les mandaba a comprar cualquier cosa que estuviera escrita en cualquier lugar del mundo. Todo para alimentar el gran proyecto de la época. De la biblioteca de Alejandría, ¿no? La biblioteca de Alejandría. Dotar de fondos a la biblioteca de Alejandría. Y para el faraón no había nada mejor en lo que poder gastar el dinero que en comprar libros. Mari, por favor, continúa. Era el secreto mejor guardado de la corte egipcia. El señor de las dos tierras, uno de los hombres más poderosos del momento, daría la vida, la de otros, claro, siempre es así con los reyes, por conseguir todos los libros del mundo para su gran biblioteca de Alejandría. Perseguía el sueño de una biblioteca absoluta y perfecta, la colección donde reuniría todas las obras de todos los autores desde el principio de los tiempos. Vaya. Tal vez allá, en el siglo III antes de nuestra era, fue la única y última vez que se pudo hacer realidad el sueño de juntar todos los libros del mundo sin excepción en una biblioteca universal. En la época del gran proyecto alejandrino,
no existía nada parecido al comercio internacional de libros. Estos se podían comprar en ciudades con una larga vida cultural, pero no en la joven Alejandría. Los textos cuentan que los reyes usaron las enormes ventajas del poder absoluto para enriquecer su colección. Lo que no podían comprar, lo confiscaban. Si era preciso rebanar cuellos y arrasar cosechas para hacerse con un libro codiciado, darían la orden de hacerlo diciéndose que el esplendor de su país era más importante que los pequeños escrúpulos. Seguramente nunca en la historia de la humanidad un libro tuvo tanto, podríamos decir, tanto valor, ¿no? Es decir, nunca en la historia de la humanidad un libro alcanzó, digamos, esa percepción de valor. Los reyes en Alejandría estaban dispuestos a dotar su biblioteca al precio que fuera. Pero de la vida de los demás, no de la suya. Sí, claro, faltaría más, siempre. Jorge, ¿cómo se sabe todo eso? ¿Dónde está escrito? Ahora lo vas a ver, porque es un texto muy bonito que os voy a recomendar. ¿Vale? Bueno. Este texto veis que está escrito en rojo, este no es Finlay, este es otro texto que os he intercalado, un texto precioso que creo que os va a gustar mucho. Continúa la lectura, Luisa, por favor. Aparte de rebanar el cogote, asesinar, comprar, estafar y todo esto, ¿no? Bueno, pues había, digamos, múltiples mecanismos. Uno de ellos, la estafa. Continúa. La estafa, por supuesto, formaba parte del repertorio de cosas que estaban dispuestos a hacer para conseguir sus objetivos. Ptolomeo III ansiaba las versiones oficiales de las obras de Esquilo, Sófocles y Eurípides, conservadas en el archivo de Atenas desde su estreno en los festivales teatrales. Los embajadores del faraón pidieron prestados los valiosos rollos para encargar copias a sus minuciosos amanuenses, copistas y escribientes. Las autoridades atenienses exigieron la exorbitante finanza de 15 talentos de plata, que equivale a millones de dólares de oro. Los atenienses le dijeron al faraón, de como tú te quieres llevar los libros, vas a poner aquí un pastizal en fianza, y como no me devuelvas el libro, te quedas, es más o menos como en las bibliotecas de ahora, ¿no? Pero solo que en vez de ponerte 10 euros de penalización, 7 millones de euros, ¿no?, de penalización. Luego veremos en cuántos millones de euros eran. Continúa el texto. Los egipcios pagaron, dieron las gracias con pomposas reverencias, hicieron solemnes juramentos de devolver el préstamo antes de que transcurran, digamos, 12 días. Se amenazaron a sí mismos con truculentas maldiciones si los libros no volvían en perfecto estado, y a continuación, por supuesto, se lo apropiaron renunciando al depósito. Los dirigentes de Atenas tuvieron que soportar el atropello. La orgullosa capital de tiempos de Pericles se había convertido en una ciudad provinciana de un reino incapaz de rivalizar con el poderío de Egipto, que dominaba el comercio del cereal, el petróleo de la época. Los embajadores egipcios pagaron la fianza, dijeron, ¿cuánto dices que vale llevarse el libro? Ahí sopa que yo, ¿no? Sí, esto sin miseria. Sin miseria. Bueno, me he tomado el trabajo de... Nos dice el autor, las autoridades atenienses exigieron la exorbitante fianza de 15 talentos de plata, ¿no? Me he tomado el trabajo de rastrear en la investigación que tenemos actual a cuánto equivaldrían 15 talentos de plata hoy, ¿vale? Para que nos hagamos... de talentos de la época de Ptolomeo. Claro. Entonces, la pregunta que yo me hice era, ¿cuántos jornales se podían pagar con 15 talentos de plata? Para hacer el equivalente al nivel de vida actual y decir, bueno, pues esos 15 talentos de plata, si compraban tantos jornales en esa época, ¿a cuántos jornales equivalen hoy? Y las cuentas que yo me hice fueron estas.
que las tenéis en la nota que tenéis a pie de página. Lo he sacado de un artículo de Ciencia Económica de la universidad. Esta es de la UCR. Bueno, tengo que mirar de qué universidad es esta. 15 talentos de plata son equivalentes a 37 kilos por talento, que son equivalentes a 555 kilos de plata. El jornal de un administrativo en época de Pericles, el jornal de un administrativo se pagaba a 4 óbolos. Era lo que costaba un jornal de un administrativo en época de Pericles. Y 4 óbolos eran 2,82 gramos de plata. Por lo que con 555 kilos de plata se pagaban 192.000 jornales. ¿Vale? Del año 500 antes de nuestra era, ¿vale? Es decir, 192.000 jornales. Hoy, un jornal en la administración se puede considerar en 100 euros, ¿vale? Por lo tanto, suponiendo que un jornal administrativo equivale al costo de reproducción de la fuerza de trabajo, ya sabéis que Marx nos dice que el jornal equivale a la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿vale? La cuantía de la fianza sería equivalente hoy a 20 millones de euros. Eso es la fianza que dejó el faraón para llevarse la tragedia de Sófocles, ¿no? ¿No? Dijo, bueno, pues, y te quedas con la vuelta, ¿no? Le vino a decir al ateniense. Pero, Jorge, ¿cómo viajaban con tantos kilos? Seguramente en barco, Marta. Pero Eso no, evidentemente no se hacía. Atenas era puerto de mar y Alejandría era puerto de mar. Pues claro, pues oye, pues se carga el barco con un montón de lingotes y va para allá. ¿Sí? Sin miseria. Continúa la lectura. Estaba leyendo Luisa, ¿verdad? no puedo Continúa. hablar mucho, estoy en un curso, te llamo después. Continúa la lectura, Taina. Alejandría. A ver si tengo voz. Alejandría era el principal puerto del país y su nuevo centro vital. Desde siempre, una potencia económica de esa magnitud puede extralimitarse alegremente. A todos los barcos de cualquier procedencia que hacían escala en la capital de la biblioteca se les sometía a un registro inmediato. Los oficiales de aduanas requisaban cualquier escrito que encontraban a bordo. Lo hacían copiar en papiros nuevos, devolvían las copias y retenían los originales. Estos libros, tomados al abordaje, iban a parar a las estanterías de la biblioteca con una breve anotación aclarando su procedencia. Fondo de las naves. Cuando estás en la cima del mundo, cuando estás en la cima del mundo, no hay favores excesivos. Se decía que Ptolomeo II envió mensajeros a los soberanos y gobernantes de cada país de la tierra. En una carta sellada les pedía que se tomasen la molestia de enviarle para su colección sencillamente todo. Las obras de poetas y escritores en prosa, de su reino de oradores y filósofos, de médicos y adivinos, de historiadores y todos los demás. Gracias, Taina. Nada. Continúa, Paqui. Los reyes enviaron por los peligrosos caminos y mares del mundo conocido agentes con la bolsa llena y órdenes de comprar la máxima cantidad posible de libros y de encontrar allí donde estuvieran las copias más antiguas. Ese apetito de libros y los precios que se llegaron a pagar por ellos atrajeron a pícaros y falsificadores. Ofrecían rollos de falsos textos valiosos, envejecían el papiro, fundían varias obras en una para aumentar su extensión
e inventaban toda clase de hábiles manipulaciones. Sí, fíjate, Paqui, Algunos- fíjate qué simpático la picaresca, ¿no? En cuanto el personal se entera de que el rey de Egipto está dispuesto a pagar cualquier fortuna por un libro interesante, ¿no? Entonces aparece todo tipo de sinvergüenzas haciendo falsificaciones de todo tipo, inclusive juntando trozos uno tras otro para hacerlos más gordos y poder pedir más dinero. Continúa, Paqui. Algún sabio con sentido del humor se divirtió escribiendo obras bien amañadas, auténticos fraudes calculados para tentar la codicia de los Ptolomeos. Los títulos eran divertidos, podrían comercializarse hoy con facilidad. Por ejemplo, lo de Tucídides. Lo que Tucídides no nos contó, lo que Tucídides no dijo, ¿no? Imaginemos la expectación que provocaría el falsario al aparecer en la biblioteca con las fingidas memorias y los secretos inconfesables del escritor bajo el brazo. Bajo el brazo. Gracias, Paqui. No sé si está Rosa por ahí. Sí, estas. Sí. Adelante, Rosa. A pesar de las prudentes sospechas de fraude. A pesar de las prudentes sospechas de fraude, los compradores de la biblioteca temían dejar pasar un libro que pudiera ser valioso y arriesgarse a enfurecer al faraón. Cada poco tiempo el rey pasaba revista a los rollos de su colección con el mismo orgullo con el que pasaba revista a los desfiles militares. Preguntaba a Demetrio de Falero, el encargado del orden de la biblioteca, cuántos libros tenían ya. Y Demetrio lo ponía al día sobre la cifra. Hay más de 20 decenas de millares, oh rey, y me afano para completar en breve lo que falta para los 500.000. El hambre de libros, desatada en Alejandría, empezaba a convertirse en un brote de locura apasionada. Gracias, Rosa. Concha, termina tú el texto rojo. La historia de los esfuerzos, viajes y penalidades para llenar los estantes de la biblioteca de Alejandría puede parecer atractiva por su exotismo. Quizá aquellos grupos de exploradores eran solo esbirros al servicio de unos reyes poseídos por una obsesión megalómana. Tal vez no entendían la trascendencia de su tarea, que les parecía absurda, y en las noches al raso, cuando se apagaban los rescoldos de la hoguera, mascullaban entre dientes que estaban hartos de arriesgar la vida por el sueño de un loco. Seguramente hubieran preferido que los enviasen a una misión con más posibilidades de ascenso, como sofocar una revuelta en el desierto de Nubia o inspeccionar el cargamento de las barcazas del Nilo. Pero sospecho que al buscar el rastro de todos los libros como si fueran piezas de un tesoro disperso, estaban poniendo, sin saberlo, los cimientos de nuestro mundo. Esos esbirros, esos soldados, esos militares, ellos no lo sabían, pero estaban poniendo los cimientos de nuestro mundo. Este texto precioso que hemos leído es de Irene Vallejo, en su libro El infinito en un junco, que os recomiendo, es un libro precioso, se mire por donde se mire. Estaba leyendo Concha, continúa Sara, por favor. Después, en Alejandría, ahora seguimos con Finlay, ¿vale? Después, en Alejandría y en todas partes, los eruditos y bibliotecarios se defendieron del proceso de la falta de uso, conservando muchas obras por las cuales había decaído o muerto el interés general. Pero durante los primeros siglos de la era cristiana, aquellos esfuerzos dejaron de realizarse y la desaparición de libros antiguos fue cada vez más rápida. Los papiros de Egipto muestran también con toda claridad que en la lucha por la supervivencia literaria, Homero no tuvo rival. De todos los restos y fragmentos de obras literarias hallados en Egipto que han sido publicados hasta 1963, hay un total de 1.596 libros
y cerca de la mitad eran copias de la Ilíada o la Odisea, o comentarios sobre ellas. Fijaros qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. De todos los restos y fragmentos de obras literarias halladas en Egipto, casi la mitad eran copias de la Ilíada o de la Odisea. Esto nos pone sobre la pista de la tremenda importancia que estas dos obras tenían para esa cultura, ¿no? Continúa, Sara. Un bestseller. Un bestseller total. Sí. La Ilíada superaba en número a la Odisea por cerca de 3-1. El autor inmediato más popular era el orador Demóstenes, con 83 papiros, incluidos también los comentarios, seguido de Eurípides con 77 y Hesíodo con 72. Platón estaba representado solamente por 42 papiros, Aristóteles por 8. Fijaos qué tremendo, ¿no? Dice de 1596 obras, ¿no? La mitad eran la Ilíada, eran obras de Homero. De esas obras de Homero, 2/3 eran la Ilíada, y el pobre Platón se quedaba apenas con 42 piezas, y el gran Aristóteles por 8. De verdad. Sí, nos pone sobre la pista de la tremenda importancia que tenía Homero en esta cultura. ¿Y por qué les interesaba tanto, Jorge, eso? ¿Cómo dices, Marta? ¿Por qué les interesaba tanto la Odisea y la Ilíada? Porque la Ilíada y la Odisea, lo vimos antes de vacaciones, eran el pozo ético y político en el que la clase dirigente se miraba. Era algo tan importante en Grecia que los padres obligaban a los hijos a aprendérselo de memoria. Sí. Un político, alguien que pretendiera formar parte de la clase dirigente, tenía que ser capaz de recitar de memoria pasajes enteros de la Ilíada o de la Odisea. Principalmente de la Ilíada. Sí, era pues como la Biblia en el siglo XVI. Sí, no podías no conocerte no sé qué versículo, ¿no? Es decir, bien, pues todo lo demás era culturilla general. La Biblia en el medioevo era el tronco en el que se miraba toda la sociedad, y en la cultura griega y romana posterior, la Ilíada. Sin duda. ¿Vale? Continúa, Sara, termina el texto. Bueno, después pregunto otra cosa. Gracias, Marta. Estas cifras se refieren sin duda a copias de libros hechas por los griegos en Egipto después de Alejandro, pero con toda seguridad indican que pueden considerarse como sumamente típicas del mundo griego en general. Si un griego poseía libros, esto es, rollos de papiro, era casi tan seguro que poseía la Ilíada y la Odisea como algo del resto de la literatura griega. Más aún, si era cultivado un griego, debía conocer de memoria largas tiradas de los dos poemas. Gracias, Sara. Alfonso, continúa tú. Hubo pensadores entre los griegos que dudaban de que aquello fuera bueno o deseable. A los que llamaban a Homero instructor de la Hélade, Platón, la República, les replicaba: sí, él es el más grande de los poetas y el primero de los trágicos, pero una sociedad más justa desterraría toda poesía, con la sola excepción de los himnos en honor de los dioses y los elogios de los grandes hombres. Detente un momento. Fijaos el planteamiento, ¿no? Nos dice, ¿era la Ilíada y la Odisea el tronco cultural de la educación de cualquier griego? Sí, sin lugar a dudas. Pero había quien pensaba que, oye, que tampoco era tan elogiable lo que te contaban en la Ilíada y la Odisea, que al final eso de matar a tu madre, asesinar al padre, pegarle una puñalada, sacrificar a la hija en un altar y todo, ¡hombre! Como educación para los niños, no me fastidies, ¿no? Y el mismo Platón
pues nos decía, hombre, sí, sin duda, es un gran poeta Homero, pero enseñarle esto a los chavales me parece que hace más daño que beneficio, ¿no? Continúa, por favor, Alfonso. 2 siglos antes, el filósofo Genófanes había protestado porque Homero y Hesíodo atribuyeron a los dioses todo lo que entre humanos era reprensible y sin decoro, robos, adulterios y el recíproco engaño. Mucho antes que Platón, reconoció la tremenda influencia de Homero sobre los griegos y pensaba que el efecto era totalmente malo. Ya veis que la Ilíada y la Odisea generaban emociones contrapuestas. La Ilíada era el baluarte en el que se apoyaba la aristocracia, principalmente. Eran los valores del arete, los valores de la aristocracia, que cualquiera que presumiera de sentirse superior, pues ¿en quién se iba a mirar? Pues en Aquiles, faltaría más, en Agamenón, faltaría más. Como comprenderéis, está muy lejos de la cultura democrática y popular que iba a intentar construir la Grecia posterior. Pero con todo, la Ilíada y la Odisea siguieron siendo el gran referente cultural de toda la cultura griega, ¿no? Continúa, Alfonso. Homero, esencial es recordarlo, no era exclusivamente poeta, era un narrador de mitos y leyendas. Desde luego, el proceso de la formación de mitos había comenzado entre los griegos muchos siglos antes. Era una actividad del más alto nivel social y humano, no solamente el casual ensueño de un poeta o de un campesino imaginativo, pero el tema esencial del mito era la acción, no las ideas. Cuando los individuos escuchaban a los narradores, vivían a través de una experiencia ajena. Creían implícitamente al narrador. En la imaginación mítica va incluido siempre un acto de creencia. Sin la creencia en la realidad de su objeto, el mito perdería su base. Esto es importante. Cuando un griego escuchaba al narrador contar las andanzas de Aquiles o las de Odiseo o las de Heracles, creía firmemente en que eso que se estaba contando era, digamos, la vida novelada de algo real que había ocurrido, que había tenido lugar. Y por tanto, servía como ejemplo también para la vida presente. Servía como modelo en el cual inspirarse, ¿no? Como modelo educativo en el cual mirarse a uno mismo y juzgarse y juzgar las acciones propias y ajenas. Continúa la lectura. Sales, por favor. Jorge, es que os sigo desde el móvil hoy con muchas ganas, pero vale. No puedo leer hoy, ¿vale? Muy bien, muy bien. Lo Hombre, siento, compañero. se ha incorporado Carolina. Carolina, bienvenida. No había visto tu conexión. Si estás disponible. Sí, voy caminando, pero dime dónde empiezo. Nada. Pero no, sí, está bien. Sí puedo. ¿Puedes? Muy bien, Carolina. Sí. Bienvenida al seminario. Ojalá que te lo pases bien y que te quedes mucho tiempo con nosotras. Sí, claro que sí. Adelante. ¿Pero dónde se quedó la amargura? Sí, no, siempre que se puede estudiar el mito vivo. Ok, siempre que se puede estudiar el mito vivo y no momificado, el antropólogo descubre que el mito no tiene la naturaleza de la ficción, sino que es una realidad viva de la que se cree que sucedió alguna vez. La amargura de Xenophanes en el siglo VI a.C. y la de Platón en el IV, Platón mismo no tenía dudas acerca de la veracidad de la historia en Homero. Era la filosofía y moralidad lo que él rechazaba, los conceptos de justicia y de los dioses, del bien y del mal, no la leyenda de Troya. Gracias, Carolina. Nos dice el autor, la amargura de Genófanes, cuando Genófanes protestaba porque se siguieran enseñando estos mitos, la amargura de Genófanes o de Platón no era acerca de la veracidad de la historia. La historia se daba por hecho que había ocurrido de una manera o de otra, más o menos parecida a como se narraba. Era la moralidad que transmitía
la manera de entender el mundo y la moralidad que transmitían lo que Xenófanes o Platón rechazaban. Los conceptos de justicia que había detrás de estos mitos, la idea de los dioses, la idea del bien o del mal, no la leyenda de Troya. Troya había ocurrido, faltaría más, como cualquier griego podía imaginar. Continúa la lectura, Juan, otra vez, Juanra. Pero pocos griegos. Pero pocos griegos llegaron a rechazar, un momento que me cambio de anteojos, de gafas, de rechazar francamente el mito tradicional como lo hizo Xenofantes, aunque entre ese extremo y la aceptación primitiva de toda su plenitud había muchos puntos intermedios. A finales del siglo V, antes de nuestra era, el historiador Heródoto dijo: los helenos cuentan muchas cosas sin el debido examen. Entre ellas está el necio mito que refiere sobre Heracles. El mito describe cómo Heracles, más conocido actualmente en la forma latina de Hércules, fue a Egipto. Estuvo a punto de ser sacrificado a Zeus y en el momento último derribó a todos sus captores. ¿Qué necedad es esto?, dice Heródoto, cuando un estudio de las costumbres egipcias revela que los sacrificios humanos eran imposibles entre los egipcios. Pero a Heródoto se le hizo difícil creer que Heracles existió de hecho en el pasado. Fijaos, nos dice el autor, dice, cuando Heródoto protesta con respecto al mito de Hércules en Egipto, no protesta que Hércules no haya existido. Lo que discute es que lo hayan intentado sacrificar, porque los egipcios no hacían sacrificios humanos, ¿vale? No, hasta ese extremo nos encontramos como el mito forma parte de la vida cotidiana y de la concepción de la realidad que comparten todos los griegos. Termina el párrafo, dice, ¿qué otra cosa podía haber hecho Heródoto? ¿Qué otra cosa podía haber hecho Heródoto? No se ha conocido una sociedad humana sin mitos, y ciertamente es dudoso que una sociedad tal sea posible. Al fin y al cabo, una medida del progreso del hombre desde sus orígenes más primitivos hasta lo que nosotros llamamos civilización, es la manera en que domina sus mitos, su habilidad para distinguir entre las zonas comportamiento, la extensión en que se somete cada vez más su actividad de gobierno de la razón, y en este proceso los griegos fueron extraordinarios. Y acaso su más grande conquista sea la del descubrimiento, más exactamente el descubrimiento de Sócrates, de que el hombre es aquel ser que si se le hace una pregunta racional, puede dar una respuesta racional. Gracias, Juan. Nos dice el autor, ¿qué otra cosa podía haber hecho Heródoto, aparte de criticar la infundada acusación de los egipcios de hacer sacrificios humanos? ¿Por qué? Porque no se ha conocido nunca una sociedad sin mitos. ¿Qué nos va a contar José Antón, que le tenemos por ahí detrás, sobre los mitos en nuestra sociedad contemporánea? Los mismos mitos en la izquierda, ¿no? Que nos presuponemos tan racionales y estamos cargados de mitología. No se ha conocido una sociedad sin mitos y ciertamente es dudoso que sea posible una sociedad sin mitos. Al fin y al cabo, una medida del progreso del hombre desde sus orígenes más primitivos hasta nosotros, hasta lo que nosotros llamamos civilización, es la manera en la que la sociedad domina sus mitos, su habilidad para distinguir entre las zonas de comportamiento, la extensión en que somete cada vez más su actividad al gobierno de la razón. Y en este proceso los griegos fueron extraordinarios. Esta capacidad para separar el mito en la medida de lo posible que permitía la cultura y la época, y empezar a indagar en zonas del mundo por la vía simplemente de la racionalidad, que luego veremos dará lugar a la filosofía y a la ciencia tal como la conocemos hoy,
en ese camino de descubrimiento, los griegos fueron extraordinarios. Mercedes, continúa tú. Pero Homero se hallaba muy lejos de Sócrates. Pero Homero se hallaba muy lejos de Sócrates, pues Homero representa la primera etapa en la historia del dominio griego sobre sus mitos. Pero en ellos hay también llamaradas de algo más. Hay un genio ordenador del mundo. Por lo que, si es cierto que la historia europea comenzó con los griegos, es igualmente cierto que la historia griega comenzó con el mundo de Odiseo. Aunque, como todos los comienzos humanos, tuviera tras de sí una larga historia, porque la historia, como hizo notar Jacob Bouchard, es un campo de estudio en donde no se puede empezar con el principio. La historia es un campo de estudio en el que no es posible empezar por el principio, ¿vale? Cada vez que queremos poner un punto de aparte, bueno, ya lo visteis vosotras, llevamos 2 años estudiando el principio de la historia griega, ¿no? En la historia siempre hay algo por detrás que es necesario aclarar para poder comprender el punto en el que queremos arrancar. Paco, bardos y héroes. Vamos al grano. La fábula de la decadencia y caída del hombre ha sido narrada de muchas maneras. Una versión de complicada construcción, probablemente de origen iranio, había destinado al hombre a que atravesara 4 edades, 4 etapas que lo apartaban más y más de la justicia y la moralidad, del paraíso en que lo habían situado los dioses originalmente. Cada una de estas etapas, cada edad, estaba simbolizada por un metal siguiendo este orden descendente: el oro, la plata, el bronce y el hierro. Nosotros ahora estaríamos en la edad de hierro, ¿no? Pero nuestros antepasados, ¿no?, habían caído desde una edad de oro primigenia en el que el mundo era perfecto y como debía ser, que es lo que narran los mitos. Luego la edad de plata, la edad del bronce y finalmente este presente imperfecto en el que los seres humanos tenemos que sobrevivir. Continúa, Paco. Con el tiempo, este mito llegó por el oriente hasta Grecia. Pero cuando lo encontramos allí por primera vez, en los trabajos y los días de Hesíodo, 156-73, ya había asimilado un nuevo elemento. Entre la edad del bronce y la entonces presente edad del hierro, se había colocado un 5º elemento, la edad de los héroes. Cuando la Tierra acabó de cubrir esta nueva raza, la del bronce, tal como hizo con las anteriores, Zeus, hijo de Cronos, creó una 4ª sobre la gleba nutrídoda. Raza esta más brava y justa, raza divina que tomó el nombre de raza de semidioses, mantenida luego por cuantas razas nos precedieron. Mas todos ellos perecieron en la dura guerra y en las matanzas dolorosas, unos ante los muros de Tebas, la de las 7 puertas, sobre el suelo cadmeideo, combatiendo por los rebaños de Egipto, y otros, de Edipo, y otros más allá del abismo marino, en los campos de Troya, a donde la guerra los llevara sobre sus navíos. La guerra tuvo entonces por causa a Helena, de los hermosos cabellos, y por consecuencia la sombra de la muerte, que llegó a envolverlos a todos. Zeus, el Crónida, padre de los dioses, les dio existencia y morada alejado de los hombres, estableciéndolos en los confines de la tierra. Es allí donde viven, libre su corazón de inquietudes, en las islas de los bienaventurados, al borde de los profundos torbellinos del océano. Para ellos, héroes afortunados, da el fecundo suelo 3 veces por año una floreciente y dulce cosecha. ¿Sabéis cómo se plantea el paraíso, no? Es decir, donde los héroes
donde los héroes que canta el mito, Zeus los ha retirado para que, hombre, ya han sobrevivido a las matanzas, pues que tengan un buen retiro, ¿no? En esas islas de los bienaventurados. Continúa la lectura, Rosario. Pocos griegos, primitivos o tardíos, dudaron alguna vez en la existencia de una época de héroes. Sabían todo lo referente a ellos, sus nombres, sus genealogías y sus hazañas. Y Homero era su más autorizada fuente de información, pero no era la única. Naturalmente, los héroes son ubicuos. Siempre hay hombres llamados héroes, y esto lleva a confusión. En cierto sentido, los héroes buscan siempre honor y gloria, pero pocos héroes de la historia o de la literatura compartieron la simplicidad mental de sus contrafiguras homéricas. En estas, todo giraba alrededor de un simple elemento de honor y virtud: fuerza, bravura, valor físico, proezas. Del mismo modo, no había ninguna debilidad, ningún rasgo no heroico aparte de la cobardía y la consiguiente incapacidad para perseguir metas heroicas. Zeus y demás dioses, invocaba Héctor, concededme que este hijo mío sea, como yo, ilustre entre los teucros y muy esforzado, que reine poderosamente en Gión, que digan de él cuando vuelva de la batalla, es mucho más valiente que su padre. No hay conciencia social alguna en estas palabras. En ellas no se ve ninguna responsabilidad aparte de la familiar. no hay ninguna, en la Ilíada no vais a encontrar ningún problema moral importante, ni ningún problema de tipo social importante. No, lo único que hay es mi valía con mi fuerza o con mi valor para hacer frente a los desafíos que se me han impuesto, aunque fueran totalmente arbitrarios, como los de Agamenón con Aquiles, ¿no? Continúa Marie-François. La edad de los héroes. La edad de los héroes, tal como la entendía Homero, fue pues una época en que aquellas virtudes, aquellos valores y capacidades debían ser compartidos por muchos hombres, porque de otro modo no hubiera habido una era distinta de héroes entre la del bronce y la del hierro. Particularmente en la Odisea, la palabra héroe es una expresión de clase para toda la aristocracia y a veces hasta parece comprender a todos los hombres libres. Mañana, indicó Atenea a Telémaco, convoca en el ágora a los héroes aqueos. Con lo que quería decir, reúne a la asamblea regular de Ítaca. Fijaos qué importante es esta interpretación que hace Finde. Cuando Homero habla de los héroes, la aristocracia se mira en ellos. Los terratenientes griegos que están oyendo la narración, se miran en esos héroes, porque héroes somos los libres, somos y libres de verdad, ¿vale? No libres de los que no tienen cadenas, sino libres en el puro sentido marxista del término, ¿no? Es decir, libres en el sentido de que disponen de los medios de producción y de subsistencia para poder hacer valer su voluntad. ¿Vale? Sí, todos los demás son esclavos, ¿sí? Aunque cobren un salario, ¿vale? Sí, libre es el que dispone de los medios de producción y de subsistencia. Los terratenientes, los que tienen los medios de hacer valer su voluntad. Claro, cuando estos terratenientes están oyendo en sus festines a la Edo cantar las hazañas de los héroes troyanos o de los héroes aqueos, se están mirando en ese espejo. Se están mirando en otros como ellos que disponen de la libertad para poder llevar adelante su voluntad, ¿no? Continúa, María. Ahora bien, ¿de dónde tomó el poeta sus ideas acerca de ese mundo y sus historias
y sus historias de sus guerras y de las vidas privadas de sus héroes. Un punto de vista plausible es pensar que la Ilíada recibió aproximada, pero no exactamente, la forma en la que ahora la tenemos en el siglo VIII antes de nuestra era, más probablemente en la segunda mitad del siglo que en la primera, que Hesíodo floreció una generación después, poco más o menos, y que la Odisea fue compuesta a su vez una o dos generaciones después de Hesíodo. Pero este esquema de las fechas, con dos Homeros separados por un centenar de años, parece ser imposible a primera vista. Durante más de 2000 años, los hombres de gusto, inteligencia y expertos saber jamás dudaron de que hubiese sido un solo individuo quien escribió la Ilíada y la Odisea, y su juicio unánime se apoya en el estilo y lenguaje de los poemas, que de hecho son indiferenciables, aparte de ciertas preferencias interesantes en lo que atañe al vocabulario. No obstante, el romano Plinio hizo notar que hay más magia en la Odisea y la diferencia aún más radical puede observarse en las relaciones entre héroes y dioses. Aunque las decisiones básicas se toman en el Olimpo, en ambas narraciones, los dioses intervienen solo esporádicamente en la Ilíada, mientras que en la Odisea, en cambio, Atenea dirige a Odiseo y Telémaco paso a paso. Entre ambas obras difiere incluso la motivación de los dioses. En la Ilíada es personal, en tanto que en la Odisea los requerimientos son de justicia. Gracias, Marí. Taina, continúa tú, por favor. Pero además... Perdón, que se me olvida darle al audio. Pero además, la Ilíada está repleta de la acción de los héroes. Incluso cuando se aparta de su tema central, la cólera de Aquiles, su atención nunca se aparta de los actos e intereses heroicos. Por el contrario, la Odisea tiene solamente un verdadero héroe, el propio Odiseo. Sus compañeros son personajes sin carácter. Su hijo, Telémaco, es dulce y obediente, y quizá cuando crezca se convierta en héroe. Los pretendientes de Penélope son villanos. Y aunque Penélope llega a ser una heroína moral para las generaciones posteriores, encarnación de la bondad y de la castidad, para ser comparada con la infiel y asesina Clitemnestra, esposa de Agamenón, el término héroe no tiene género femenino en la edad de los héroes. Esto es muy interesante, ¿vale? Es decir, el término héroe solamente es masculino, ¿vale? No hay heroína, ¿sí? Es decir, Penélope es la mujer del héroe, la esposa ni siquiera es la esposa del héroe. Esto lo veremos más adelante, es la que se acuesta con el héroe, ¿vale? Es mucho más fuerte la relación del héroe con su hijo que la relación del héroe con su cónyuge, con su compañera de alcoba, ¿sí? Hay compañeras de alcoba que son oficiales, pero luego hay compañeras de alcoba que aparte del oficial pueden, digamos, compartir el lecho con el héroe, ¿no? Eso no se le permite a la señora. Eso solamente se le permite al héroe. El héroe puede tener sus esclavas y utilizarlas como concubinas. Aparte de la esposa, de la cónyuge o de la compañera de lecho oficial, ¿vale? No existe el concepto de héroe para las mujeres. Continúa. Finalmente, la Ilíada se orienta hacia el este. Desde de Grecia, la Odisea, por el contrario, hacia el oeste. Y esta es una cuestión también significativa, ya que las relaciones griegas con Occidente, y comienzan relativamente tarde,
no antes de mediados del siglo XVIII, antes de nuestra era, y en forma más bien de tentativas, para realizar en el siglo siguiente una extensa penetración y emigración a Sicilia, Italia meridional y aún más lejos. Se supone, pues, que la Odisea refleja este nuevo aspecto de la historia de Grecia. Esto es otro aspecto interesante, otra diferencia importante entre las dos obras. Mientras que la Ilíada se refiere a la costa de Asia Menor, a Jonia, ¿no? a Troya, se orienta hacia el este. En la Odisea toda la acción transcurre hacia el oeste, probablemente reflejando el interés de las clases dirigentes locales, de los terratenientes locales, en ese mundo que se va abriendo hacia el oeste y que va a formar parte de la gran emigración, de esa gran oleada emigratoria hacia Italia. Gracias, Taina. Rosa, sin embargo... Sin embargo, a pesar de estas diferencias, la Ilíada y la Odisea forman un grupo frente a los poemas de Hesíodo, en particular frente a los trabajos y los días, donde su autor trata de la sociedad humana y de la conducta de los hombres, de su hermano y de sus vecinos. El mundo de Hesíodo, a diferencia del mundo de homérico, forma totalmente parte de la edad de hierro del presente, del mundo arcaico griego de los siglos 8 y 7 a.C. de nuestra era. Por contra, el mundo de Odiseo, aunque no fuera la edad micénica, anterior en 5 o 6 o 7 siglos, tampoco era el mundo del siglo 8 o 7 antes de nuestra era. La lista de exclusiones de instituciones y prácticas de la época es muy larga y significativa. No hay Jonia, no hay dorios de qué hablar, no hay armas de hierro, no hay caballería en las escenas de batalla, no hay colonización, no hay mercaderes griegos, no hay comunidades sin reyes. Así pues, si hemos de colocar en el tiempo al mundo de Odiseo, el estudio comparativo de la poesía heroica nos dice que los siglos más probables parecen ser el 10º y el 9º. Para entonces ya se había olvidado la catástrofe que acabó con la civilización micénica, y esta se había convertido en el recuerdo de una inexistente edad de héroes. Había comenzado la historia de los griegos propiamente dichos. Gracias, Rosa. En el mundo que nos está describiendo la Odisea, es ese mundo pasado, que todo tiempo pasado, ya lo sabéis, siempre fue mejor, ¿no? En el que las clases dirigentes del siglo VIII se miran de forma mítica para decir, fíjate cómo en esa época se hacían las cosas de mejor manera que ahora, en la que cualquier populacho, cualquier pobre del pueblo, puede levantar la voz en la asamblea y encima exigir que se le escuche, ¿no? En la época de Aquiles, a los patanes, a los pobres, se les hacía callar pegándoles un latigazo, no como ahora que cualquiera puede hablar, ¿no? Es decir, esta es la manera en la que digamos, la Ilíada y la Odisea construyen ese imaginario mítico pasado en el cual la aristocracia presente se mira como el mundo ejemplar en el cual poder tomar referencias morales y políticas. Gracias, Rosa. Bien, vamos a ver el tercer capítulo, el extracto del tercer capítulo del libro. El libro de Finlay no tiene desperdicio, ¿eh? El libro de Finlay es una joya literaria e historiográfica. Pero claro, yo he tenido que hacer un extracto para tratar de rescatar un hilo conductor que nos ayude en nuestra investigación, en nuestro camino. Y es un extracto tan arbitrario como mi gusto, por elegir unos pasajes y desechar otros. Pero os recomiendo, espero que esta lectura de estos pasajes os sirva de acicate para ir al texto completo, original, ¿no? Y disfrutar. Bien, pasamos al extracto del capítulo 3, riqueza y trabajo. Paqui, por favor, vamos a ver cómo era el mundo, cómo se
organizaba la producción de bienes y el reparto de riqueza en el mundo de Odiseo. Adelante. En el segundo libro de la Ilíada cataloga el poeta las huestes contendientes. En el caso de los griegos, por los nombres de sus jefes principales y por el número de navíos que cada uno de ellos llevaba. A la muchedumbre no podría enumerarla sin nombrarla, aunque tuviera 10.000 lenguas y 10 bocas. 10 lenguas. La lista comprende 1.186 navíos, lo cual significa un mínimo de unos 60.000 hombres, cifra tan digna de crédito como los 400.000 sarracenos de la canción de Roldán. Vamos, que 1.186 navíos y 60.000 soldados no juntaban todos los griegos juntos ni hartos de vino, ¿vale? Ni para una verbena, mucho menos para una guerra, ¿vale? Nos dice el autor, dice, hombre, menos leones, ¿no? Seguramente había mucho de exageración en este texto, pero recordemos que estamos hablando de un pasado mítico en el cual todos tienen que verse. Fíjate cómo los antiguos fueron capaces de hacer esto, ¿no? Continúa, Paqui. El mundo de Odiseo era pequeño en lo que a número de gente se refiere. No hay estadísticas ni modo alguno de hacer buenas conjeturas, pero los poblados en ruinas de los arqueólogos de unas 2 hectáreas de superficie, juntamente a lo que se sabe de los siglos posteriores, no dejan duda alguna de que las poblaciones de las comunidades individuales no pasaban de 4 cifras, con frecuencia hasta de 3, y de que los números que hay en los poemas, sean navíos o de rebaños de esclavos o de nobles, no tienen realidad e invariablemente son inexactos en el sentido de la exageración. Gracias, Paqui. Juan Piñoles, continúa. Uno de los contingentes más pequeños en el catálogo de navíos fue mandado por Odiseo. Eran solo 12. Agamenón tenía un centenar y proporcionó otros 60 para los árcades de tierra adentro. Se le anuncia como el rey de los cefalonios, quienes habitan 3 islas adyacentes en el mar Jónico, Cefalonia, Ítaca y Zacinto, junto con 2 pueblos aparentemente en la cercana tierra continental. Pero se le suele relacionar siempre directamente con Ítaca. Y es en la isla de Ítaca, y no por las tierras ignotas por las que viajó posteriormente, donde puede encaminarse ante todo el mundo de Odiseo. La población de la isla estaba dominada por un grupo de familias nobles, algunos de cuyos varones participaron en la expedición contra Troya, mientras que otros permanecieron en sus hogares. Entre estos últimos estaba Mentor, a cuya mirada vigilante confió Odiseo a su joven esposa Penélope, que vino desde otras tierras, y a su hijo único, el recién nacido Telémaco, cuando él mismo partió. Por espacio de 20 años hubo un extraño hiato en la dirección política de Ítaca. El padre de Odiseo, Laertes, no vuelve a ocupar el trono a pesar de que todavía vive. Penélope no podía gobernar por ser mujer. Mentor no era guardián en ningún sentido legal. Era simplemente una figura bien intencionada e ineficaz, y no ocupó el cargo de regente. Fijaros cómo Finlay empieza a afinar, ¿no? Es decir, empieza a sacarle punta al lápiz, ¿no? Y nos dice, a ver, ¿cómo estaba organizada la isla de Ítaca en época de Odiseo, ¿no? Y nos señala que cuando Odiseo se va a Troya, se va con unos cuantos terratenientes más, porque recordemos que combaten los héroes, se va con unos cuantos terratenientes más, y en la isla, el padre de él, Laertes, no ocupa el trono ni siquiera de forma provisional. El trono queda con el rey fuera y sin que nadie lo dispute, al menos al principio. Penélope no puede gobernar,
Telémaco es un niño, y Mentor, que es el gran valedor de Telémaco y de Penélope, no es otra cosa que un buen amigo. No es otra cosa que un buen amigo y un consejero. Gracias, Juan. Continúa, Sara. Por espacio de 10 años prevaleció una situación análoga en todo el mundo griego, mientras que los reyes, con pocas excepciones, estaban en la guerra. Con la destrucción de Troya y el grandioso regreso de los héroes a la patria, la vida recobró su marcha normal. Los reyes muertos fueron reemplazados. Algunos que volvieron como Agamenón cayeron en manos de usurpadores y asesinos, y los demás volvieron a sus sedes de poder y a sus tareas. Mas para Odiseo el destino fue diferente. Habiendo ofendido al dios Poseidón, tuvo que vagar por otros 10 años antes de ser rescatado, en gran parte por intervención de Atenea, y de poder volver a Ítaca. Fue esta segunda década la que dejó perplejo a su pueblo. Nadie en toda la Hélade sabía qué había acaecido a Odiseo, sea que hubiese muerto en su viaje de regreso desde Troya, sea que estuviera vivo en algún lugar del mundo exterior. Esta incertidumbre estableció la base del segundo tema del poema, la historia de los pretendientes. Gracias, Sara. Vemos cuando, digamos, esta situación en la que el rey con el resto de los terratenientes o con los que quieren participar en la guerra se van de excursión a Troya, ¿no? El mundo griego, pues todas las islas en general, en todas las ciudades, tanto en el continente como en el mar, quedan en la misma situación. El rey y los héroes han salido fuera y la vida continúa. Pero claro, cuando la guerra de Troya acaba, los reyes vuelven, bueno, vuelven los vivos, y los que han sido asesinados o los que han muerto en la guerra, son sustituidos por la sucesión que haya decidido la ciudad a la que pertenecían. Pero eso no pasa en Ítaca. En Ítaca el rey no vuelve, el rey desaparece. El rey que tenía que regresar, todo lo que se sabe es que sale de Troya, y ya nadie sabe más de él durante 10 años. Y esto es lo que da pie, nos dice el autor, al segundo tema del poema, que es la historia de los pretendientes con Penélope. Alfonso, por favor. Y ahora tenemos una nueva dificultad con los números, con los leones y con los barcos y con todo esto. Nuevamente hay una dificultad con los números. No menos de 108 nobles, 56 de Ítaca y de otras islas gobernadas por Odiseo, y 52 de un reino de la vecina tierra continental, dice el poeta, estuvieron haciendo la corte a Penélope. Oh, yo creo que no hubo princesa medieval que tuviera tantos pretendientes como Penélope, ¿no? 108, nada menos, ¿no? Continúa, Alfonso. Ella se veía forzada a elegir entre ellos al sucesor de Odiseo. No fue aquello un galanteo común, ni al estilo antiguo ni al moderno, excepto que continuaban durmiendo en sus propias casas. Los pretendientes habían tomado plena posesión de la morada del ausente Odiseo y estaban siempre comiendo y bebiendo a costa de sus vastos almacenes. Ni juntando 20 hombres la hacienda suya pudieran igualar, según decía el porquero Eumeo. Durante 3 años se defendió Penélope mediante tácticas dilatorias, mas su poder de resistencia fue disminuyendo. El incesante alboroto en la mansión, la certidumbre creciente de que Odiseo no regresaría jamás y la abierta amenaza de los pretendientes, hecha públicamente a Telémaco, de que sus bienes y riquezas serían devorados, iban produciendo su efecto. Justamente cuando Odiseo volvía disfrazado de mendigo o vagabundo, empleando toda su habilidad y su valor, así como un poco de magia, consiguió matar a los pretendientes y, mediante la intervención final de Atenea, restableció su posición como jefe de su casa y como rey de Ítaca. Una advertencia que nos hice, cuando vosotros veis en el texto esta numeración, refiere al capítulo y al verso que corresponde, capítulo 14, versos 98-99.
capítulo 2, verso 123, ¿vale? Es decir, es la numeración que corresponde al catálogo de la obra, ¿no? Gracias, Alfonso. Luisa, continúa tú. En el extranjero, la vida de Odiseo fue una larga serie de luchas con brujas, gigantes y ninfas, pero no hay nada de esto en la historia de Ítaca. En la isla nos hallamos solamente frente a la sociedad humana, incluyendo a Atenea omnipresente, desde luego, pero en cierto sentido los dioses griegos siempre formaban parte de la sociedad humana, actuando a través de sueños, profecías, oráculos y otros signos. Lo mismo ocurre en la Ilíada. Para la historia de los pocos días que pasan entre el insulto de Agamenón y la muerte de Héctor a manos de Aquiles, al igual que para la trama principal del tema de Ítaca, la nobleza aporta todos los caracteres. La Odisea presenta otras gentes de la isla, pero en gran medida solo como accesorios de la escena o como tipos sociales. Eumeo el porquero, la vieja nodriza Euricleia, Femio el bardo, los anónimos cortadores de carne no nombrados, los marinos y doncellas y diversos dependientes. La intención del poeta es clara, tanto en el campo de batalla como en la lucha por el poder, que es el tema de Ítaca, solamente los aristócratas desempeñaban un papel. Una profunda separación horizontal marcaba el mundo de los poemas homéricos. Encima de la línea estaban los aristoli, literalmente la mejor gente. Los nobles hereditarios que poseían la mayor parte de la riqueza y todo el poder, en la paz como en la guerra. Debajo estaban todos los demás, para los cuales no había palabra técnica colectiva, eran la multitud. El abismo entre los dos raramente era salvado, excepto por los inevitables incidentes de guerras e incursiones. La economía funcionaba de tal suerte que la creación de nuevas fortunas y, por tanto, de nuevos nobles era completamente imposible. El matrimonio estaba estrictamente limitado por la clase, de manera que la otra puerta que da paso al avance social estaba asimismo firmemente cerrada. gracias Luisa. Ya vemos cómo Finlay sigue afinando el lápiz y ahora analiza la estructura social de la isla. Nos dice, una profunda separación marcaba el mundo de los poemas homéricos. Encima de la línea estaban los aristoi, la aristocracia, la mejor gente, los terratenientes, los propietarios de los medios de producción. ¿Vale? En el mundo agrario, la tenencia de la tierra es la tenencia de los medios de producción. ¿Sí? Bien, en esa línea estaban los aristócratas, los héroes, la mejor gente. Dice, y poseían la mayor parte de la riqueza y todo el poder, tanto en la paz como en la guerra. Y por debajo de esa línea, por debajo de la línea de los aristoi, estaba pues todo lo demás. Básicamente, los que no tienen los medios de producción. ¿Vale? Estos eran la multitud. Y el abismo entre ambos raramente era salvado, excepto por las casualidades que pudiera deparar la guerra o las incursiones. La economía funcionaba de tal suerte que la creación de nuevas fortunas era imposible. No, el que tiene la tierra la traslada a sus herederos, sobre todo al hijo mayor. Y el heredero es el que vuelve otra vez a trasladar la fortuna en adelante. ¿Se pueden ganar fortunas fuera de la isla? Sí, en incursiones de guerra. ¿Quién puede permitirse las incursiones de guerra? Pues solamente los aristoi. La plebe no puede hacer ninguna incursión de guerra para ganar ninguna isla en ningún sitio. Y por supuesto el matrimonio era un coto absolutamente cerrado por la clase. El matrimonio estaba limitado de manera que esa puerta, que podría haber dado un avance social o haber funcionado como ascensor, también estaba cerrada. Dos clases sociales, aristoi y multitud, completamente separadas. Continúa, Luisa. Bajo la línea principal había otras varias divisiones, pero a diferencia de la distinción principal entre aristócratas y plebe, parecen borrosas y son frecuentemente indefinibles. No hay poemas en un término genérico que simplemente signifique labrador o artesano.
Como hemos visto, este mundo carecía de la tajante división jerárquica del mundo de las tabletas en línea B o del antiguo cercano oriente. Ni aun un contraste tan simple como el que presentan el esclavo y el hombre libre existe con definida claridad. Por ejemplo, ni aún la división entre esclavos y libres, hasta esa división está difuminada. Están los aristoi y todos los demás. Y ni siquiera hay una división tajante entre un esclavo y un libre. Ahora veremos por qué. Continúa. Por ejemplo, la palabra destre, que significa alguien que trabaja o sirve, se usa en la Odisea tanto para los libres como para los no libres. Alguien que trabaja o sirve, queridas compañeras, es alguien que trabaja o sirve para otro. ¿Vale? ¿Sí? Y el pequeño matiz de que sea esclavo o asalariado, eso es una minucia. ¿Vale? Sí, esto es muy sencillo. O tienes tú los medios de producción y los demás trabajan para ti, o no tienes los medios de producción y trabajas para otro. ¿Vale? En este sentido, pareciera que los aristoi habían leído a Marx antes de que Marx escribiera El Capital, ¿no? Continúa, Luisa. El trabajo que hacían y el trato que recibían de manos de sus amos, igual que en la psicología del poeta, son muchas veces indiscernibles. Gracias, Luisa. Juanra, vamos a ver. Había esclavos. Vamos a ver. Existían esclavos en gran número. Eran propiedad disponible, un momento, a voluntad, y más exactamente eran mujeres esclavas, porque las guerras y las incursiones eran la principal fuente de suministros de esclavos. Y poca razón había, económica o moral, para ahorrar las vidas de los hombres derrotados. Esto ya lo vimos cuando leíamos a Jäger y leímos la Odisea y la Ilíada, cuando la guerra conquistaba una ciudad, a los hombres se los mataba a todos. A la mayoría sí. No te podías llevar como esclavo a un soldado. Sí, que no tienes medios, era una sociedad que no tenía medios para poder garantizar la vigilancia de combatientes o de excombatientes. A los hombres adultos se los asesinaba a todos y se llevaban como esclavos a las mujeres, que servían como esclavas o como concubinas o las dos cosas, y a los niños, ¿no? Ya está, nada más. ¿Vale? Continúa, Juanra. Los héroes, como regla general, mataban a los varones y se llevaban a las hembras, sin distinción de rango. Antes de ofrecer su plegaria por su hijo, Héctor, que sabía su propio destino, dijo a su esposa, pero la futura desgracia de los troyanos no me importa tanto como la que padecerás tú cuando alguno de los aqueos que broncineas, lorigas, no entiendo lo que significa esa. La armadura, la armadura de bronce. Se te lleve llorosa, privándote de libertad, y luego tejas tela en argos, a los órdenes de otra mujer, o vayas por agua a fuente Meseida y Perea, muy contrariada porque la dura necesidad pesará sobre ti. Eso es lo que le dice a su mujer. Fijaos qué interesante, ¿no? Es decir, Héctor le dice a la mujer, la futura desgracia de los troyanos, fijaros qué conciencia, qué poca conciencia social, ¿no? Sí. Troya ha entrado en guerra y va a ser destruida por el capricho de Príamo, ¿no? De Príamo, por el capricho del hijo del rey que se ha llevado a Helena, ¿no? Y resulta que a él le preocupa no tanto la futura desgracia de los troyanos como la que padecerá su esposa, su compañera, cuando alguno de los aqueos te lleve como esclava, privándote de la libertad, a tejer telas a Argos o a recoger agua a la fuente a las órdenes de cualquier otra persona, ¿no? como una vulgar sirvienta. Continúa. Héctor no necesitó de la ayuda de Apolo para predecir el futuro.
Nunca en la historia griega ocurrió de otra manera. Las personas y la propiedad de los vencidos pertenecían al vencedor y podían disponer de ellas como quisieran. Pero Héctor mostró un bondadoso recato, ya que no expresó su profecía por completo. En lugar de las mujeres esclavas, era la casa, donde tenían que lavar, coser, limpiar, moler y otros menesteres. Si eran jóvenes, sin embargo, su lugar era también el lecho del amo. De la anciana nodriza Euclea, refiere el poeta que Laertes la compró apenas llegada a la pubertad por el precio de 20 bueyes, pero jamás se acostó con ella a fin de que su mujer no se irritase. Fue la rareza del comportamiento de Laertes y la amenaza de la cólera de su esposa lo que justificó el comentario especial. Ni la costumbre ni la moral exigían tal abstinencia. Fijaos si el asunto era sorprendente, eso de que Laertes no compartiera lecho con la concubina, ¿no? con la esclava que ha adquirido, que el poeta hace mención especial, ¿no? al asunto. ¿no? Es decir, fijaos que Laertes, por temor, ¿cómo sería la mujer de Laertes? ¿no? Es decir, por temor, ¿cómo se pondría? Por temor a que se irritase, ¿no? Laertes se abstiene de compartir lecho con la esclava. Pero eso no era parte de la moral de la época, no era parte de la costumbre que se exigiera esa abstinencia. Gracias, Juanra. Oye, si me Mercedes. permites, esto me ha traído a la cabeza la Guerra Civil Española, Andalucía, sí, Sevilla y Córdoba, que se cargaron a todos los hombres, las mujeres tuvieron que emigrar y todo lo que requisaban se lo quedaban ellos. Se lo quedaban tal cual, es decir, expediciones de saqueo. Pareciera que se hubieran leído la Ilíada en ese momento, o Sí, este libro. sí. Es muy Es curioso. que la guerra de rapiña, por eso ofende cuando le llaman guerra civil a la guerra española. La guerra de rapiña precisamente lo único que busca es el saqueo y el exterminio del contendiente y el sometimiento y esclavitud de las mujeres y los niños. Eso fue lo que pasó en la Guerra Civil Española, en la mal llamada Guerra Civil Española. Es que me ha venido a la cabeza automáticamente el tema. Claro. Sí, muy bien traído, Juanra. Claro. Mercedes, es inútil buscar números en este punto. ¿Dónde estamos? Es inútil buscar números en este punto. Odiseo había tenido, según algunos, 50 esclavas, pero esto es seguramente una cifra redonda conveniente, empleada también con referencia al Cino, rey de los feacios. Algunos hombres también eran cautivos, como el porquero Eumeo, aristócrata por nacimiento, que había sido raptado y vendido como esclavo por mercaderes fenicios cuando era niño. Igual que las mujeres, los esclavos varones trabajaban en la casa y en los campos y viñedos, nunca fuera del país como sirvientes u ordenanzas. De los naturales de Ítaca que no eran esclavos, la población libre que constituía la masa de la comunidad, seguramente algunos eran jefes de familia independientes, ganaderos y campesinos, libres con sus propiedades, aunque no debemos suponer que la libertad tuviera precisamente las mismas connotaciones y atributos que en la Grecia clásica posterior o en la época moderna. Otros eran especialistas, carpinteros y trabajadores en metales, adivinos, bardos y médicos. Como suministraban cosas esencialmente necesarias que ni los señores ni los no especialistas de sus séquitos eran capaces de igualar. Estos hombres, un puñado en total, no estaban bien definidos en la jerarquía social. Los videntes y los médicos podían incluso ser nobles, pero los otros, aunque muy unidos a la clase aristocrática, cuya vida incluso compartían en muchos aspectos, decididamente no eran de la aristocracia, según atestigua el trato y el comportamiento de Femio el Bardo. Gracias, Mercedes. Bueno, lo dejamos aquí. Nos está hablando Finlay de cómo están organizadas las clases sociales en el mundo de Odiseo.
Por un lado tenemos a los aristoi y por otro lado tenemos a todos los demás. Y todos esos demás están compuestos por esclavos y por libres, entre comillas. Libres en el sentido de que no están sometidos a esclavitud, pero de alguna manera forman parte de la estructura de poder de cada uno de los terratenientes. Forman parte de esa red extensa de trabajo y de servicios de los que vive la casa solariega principal. Todo esto lo veremos el viernes que viene cuando continuemos con la lectura. Compañeras, me ha dado mucha alegría veros. Retomamos con fuerza el seminario y el viernes que viene le metemos el diente a ver si podemos avanzar a tope en el mundo de Odiseo. Buena semana. Buena semana a todos. Fin de semana. Adiós. Hasta luego. Adiós, buena Adiós. semana a todos. Dios, Igualmente.